donde pretendemos relacionar todas las características que tiene el suelo con lo que es el proceso productivo, pues generalmente nosotros comenzamos a hablar de lo que es este último término que les mencionaba, lo que es la calidad. La calidad es una situación donde nosotros simplemente calificamos al suelo para poder determinar si es capaz de soportar la producción, si tiene alguna limitante para que los cultivos que en él se estén desarrollando eh, pues puedan de alguna manera corregirse, ¿sí? Pero, insisto, siempre enfocado a la productividad. Entonces, esta calidad nosotros pues la veíamos como que una forma de mantener las características del suelo, sí, es correcto, pero solamente, insisto en este punto, solamente buscando mantener una productividad, que el suelo sea rentable y que pueda mantener los cultivos por un periodo muy prolongado. Esta consideración entonces nos hace realizar, sí, algunas prácticas para mantener, insisto, esa productividad, pero nunca se hace una observación sobre lo que son ya las características y comportamientos que tiene el suelo. Sabemos que desde un inicio de este semestre mencionamos que el suelo tenía componentes orgánicos, componentes minerales, ¿sí? Agua y aire, pero dentro de los componentes orgánicos también se hace mención de que existen los llamados microorganismos. Entonces estos microorganismos pues son los que realmente están dándole esa funcionalidad al suelo, esa capacidad de producir, por lo que en la actualidad este término de salud del suelo es realmente reciente, no tiene más de 30 años, es una situación realmente muy reciente, por lo que se ha modificado, ya no se ocupa tanto la parte o ya los gobiernos que pretenden mantener sus recursos naturales en buenas condiciones, pues ya no simplemente se quedan con la calidad, sino que se van hasta lo que es la salud. ¿Y cuál es la diferencia entre calidad y salud? La diferencia entre calidad y salud es simplemente que nosotros, aparte de mantener una producción, vamos a darle al suelo las condiciones para que su actividad biológica continúe, para que su actividad dentro de lo que es el desarrollo de los microorganismos, de la mesofauna, de todos los gusanos, todo lo tipo de animales, seres vivos que estén desarrollándose en el suelo, puedan mantenerse. Entonces, eso ya no es simplemente de que voy a corregir el pH porque la calidad es mala por pH. No, aquí yo ya voy a mantener tanto las condiciones que permiten mantener un cultivo, pero al mismo tiempo voy a provocar que la actividad biológica de mi suelo también sea muy elevada. Eso generalmente se logra pues con la incorporación de materiales orgánicos, con el manejo adecuado, con rotación de cultivos, con incorporación de fertilizantes, tanto inorgánicos como orgánicos. Entonces ya no es tan sencillo, ya no es tan simple, ya es una práctica, insisto, que nos lleva al mantenimiento de lo que son las características del suelo. Mantenimiento que siempre va encaminado a mantener una actividad biológica muy elevada, a mantener humedad, ¿sí? A mantener valores de pH ideales y que va a tener como resultado una mejor productividad. Entonces, esas serían algunas diferencias entre lo que es calidad y salud. Ya la calidad se queda simplemente en la producción. La salud es una visión más holística, más generalizada, ¿sí? Se observa a todos los componentes del suelo y se intenta mantener sus características como deben de ser, ¿sí? O incluso superarlas. ¿Para qué?
como impacto también tengamos una mejora en el rendimiento de los cultivos. El suelo, recordemos, entonces es uno de los principales componentes de lo que es la producción, de lo que son los alimentos que todos los días consumimos. La gran mayoría de ellos vienen del campo y la gran mayoría de ellos también son producidos en este recurso, por lo que nosotros debemos mantener, como les digo, un ambiente perfecto, como dice aquí, químicamente balanceado, donde plantas y animales puedan desarrollarse sin ningún problema, donde todos convivan sin ninguna dificultad. Hemos visto que constantemente se requieren cantidades grandes de productos para control de plagas, para control de enfermedades. Este tipo de plagas, enfermedades, comúnmente van a aparecer cuando tengamos suelos que no presenten una buena salud, suelos que estén degradados, suelos que estén ácidos, que hayan perdido estructura, que tengan deficiencia de materia orgánica, que la cantidad de cationes ya no sea suficiente. Siempre en suelos con esas características va a ser muy común la presencia, insisto, de plagas y enfermedades. Cosa que no sucede y está demostrado que cuando el suelo se mantiene en las mejores condiciones de salud, estas plagas y enfermedades, no estoy diciendo que están 100% ausentes, se presentan, pero ya no es en la misma escala que en un suelo que está degradado. Entonces, ¿qué sucede? Pues simplemente nosotros nos dedicamos a la producción. Queremos obtener el producto, queremos mantener nuestro rendimiento. ¿Qué hacemos? Simplemente inyectamos todo lo que es necesario para que la planta se desarrolle, olvidándonos completamente de este recurso, del suelo. Entonces le ingresamos fertilizantes, le ingresamos herbicidas, control de plagas, control de enfermedades y todo de una manera sintética. Entonces, todos estos elementos, gran parte, se deposita también en el suelo. ¿Sí? Por ejemplo, un herbicida. Podemos pensar, pues es herbicida, se va a aplicar a las hierbas que están desarrollándose junto con mi cultivo. Podría no caer o simplemente no tener influencia el suelo, pero no es así. Tenemos también escurrimientos y también se deposita en el suelo. Esto va provocando entonces tal vez un proceso de acidificación, tal vez un aumento en el contenido de elementos no benéficos para el suelo, lo que va provocando un desgaste gradual. Como les menciono en algunas ocasiones, cuando nosotros establecemos un cultivo, hablemos del cultivo que es más común, el maíz, ¿cuántas plantas entran en una hectárea? Entran de 60 a 80,000 plantas en una superficie relativamente pequeña, ¿sí? Entonces, imagínense, una cantidad tan grande de individuos, pues va a requerir también una muy buena cantidad de elementos. Entonces, muchas veces el cultivo va a estar asimilando nutrientes, pero no va a haber una reposición. Podríamos pensar en los fertilizantes. Si nosotros tenemos una condición de salud al menos aceptable en el suelo, tendríamos una ganancia, sí, por parte de esos fertilizantes. Desgraciadamente, la gran mayoría de los suelos que están dedicados a la agricultura ya no tienen esa salud, por lo que muchos de los fertilizantes se puede perder. Se puede lavar, se puede lixiviar, se puede volatilizar. ¿Por qué? Porque no hay presencia de un elemento que nos permita la retención de todos esos fertilizantes, específicamente de los iones que están en los fertilizantes, para que puedan mantenerse esa nutrición. Entonces, nosotros vamos a tener que las plantas van a extraer, pero no va a haber esa reposición. Entonces, viene como consecuencia una deficiencia cada vez mayor de nutrientes. Entonces, como dice aquí la diapositiva, se pierde más
de lo que se repone. Es muy poco lo que se repone. Algunos productores incluso pueden dejar un poco de rastrojo, ¿sí?, de lo que son los residuos del cultivo, pero esos residuos pues generalmente quedan en la superficie, no se mezclan, son muy gruesos, de tamaño muy grande, por lo que no van a tener un efecto o un impacto directo sobre lo que es el beneficio en la composición de materia orgánica del suelo, por lo que cada vez se van provocando que muchos suelos queden en abandono simplemente porque ya no tienen la capacidad de producir. Entonces aquí nosotros podemos decir que el suelo ya se encuentra en peligro de extinción. Ya podemos observar, el último dato que observé de lo que son las informaciones oficiales, recordemos que se hacen recorridos, reconocimientos de algunas regiones, incluso a veces ni siquiera presenciales, simplemente vía satélite, por lo que pues estos datos también debemos tomarlos con sus debidas consideraciones, porque nos menciona que cerca del 40% de los suelos destinados a la agricultura ya tienen un problema irreversible de degradación. Pero, por eso digo, debemos tomarlo con mucha consideración, porque una vez que uno sale, que visita, que observa, que platica con productores, pues se da cuenta que ese porcentaje realmente es muy bajo y que probablemente la cantidad de suelos que ya tengan un problema irreversible, como lo menciono, ya son un porcentaje realmente mayor, ¿sí? Entonces, nosotros debemos pensar en ese tipo de cosas que están sucediendo. Yo sé que hay muchas personas que nos dedicamos o que no nos dedicamos a la agricultura, pero que tenemos el conocimiento, pues debemos impactar en ese sentido, porque hay ya un problema bastante grave y es las diferencias de las condiciones climáticas. Podemos tener precipitaciones muy abundantes, pero en un periodo muy corto, y esto provoca erosión, y esto provoca acidificación del suelo, y esto provoca acame de algunas especies. Provoca también que a lo mejor por la formación de granizo se pierdan cultivos. Entonces, todo este tipo de situaciones que están sucediendo en la actualidad, ¿sí?, que tengamos periodos muy prolongados de sequía, que tengamos temperaturas que no corresponden a la época, pues están siendo provocadas también por las modificaciones tan fuertes que se presentan en el suelo. Sabemos que existen los sumideros de carbono. Espero que sepan que es un sumidero de carbono. Y sabemos que son los bosques los que generalmente se consideran los mejores sumideros de carbono. Pero debemos reconocer, y yo les hago referencia, si no lo sabían, que realmente quien tiene mayor capacidad para hacer un buen sumidero de carbono es el suelo. Desgraciadamente está tan degradado que ya no tiene esa capacidad. Ya no hay suficiencia de microorganismos que se encarguen de todo ese secuestro que debe existir de carbono, y por eso se tiene tanto efecto invernadero. Suena muy drástico, suena muy apocalíptico si ustedes quieren, pero es nuestra realidad. Estamos observando, bueno, al menos uno como persona encargada de un laboratorio, estoy observando que cada vez llegan con condiciones más negativas los suelos. Cuando se analizan, se observa todo ese problema. Se observa acidez, se observa deficiencia de materia orgánica, se observan capacidades de intercambio catiónico muy bajas. Entonces, por eso insisto, y aquí ustedes lo van a ver, nos dice solo 33, por eso decía muy cerca de 40, pero lo marca como un 33% de suelos degradados. Considero que es mayor. ¿Por qué? Porque se tiene que observar cuál es el problema de degradación, cuál es el problema que está provocando esa deficiencia en la productividad. Aquí nos hablan de erosión, contaminación, acidificación, agotamiento de nutrientes. Sí, pero también debemos reconocer que existe pérdida de estructura, ¿sí?, que hay una consistencia muy masiva en algunos suelos,
que hay una retención exagerada de agua en otros, que tenemos entonces una gran cantidad de problemas que debemos necesariamente estar observando, y con el poco o mucho conocimiento que ustedes hayan obtenido de esta materia, pues también estar aplicando lo que hemos aprendido para poder mantener o al menos corregir de manera gradual toda esa problemática que se está presentando. Esto es una situación realmente de urgencia. Los pocos documentos y la información que ha venido saliendo en los diferentes congresos hace unos días, en el mes pasado, estuve presente como asistente nada más en un congreso virtual, ¿sí?, que se trató precisamente de lo que era la parte orgánica de la biología del suelo. La gran mayoría de los países, tanto en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, están en la misma idea. Se necesita corregir urgentemente las condiciones del suelo porque se tiene una fecha fatídica, que es dentro de aproximadamente 30 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya las condiciones del suelo están cada vez más y más degradadas. Entonces, la situación es realmente crítica, ¿sí? Es una situación que se pide que los gobiernos se enfoquen un poco más a esto de la conservación de los recursos naturales, que los gobiernos tengan la capacidad de realmente hacer un buen manejo de estos recursos a través del estudio, del conocimiento de lo que se tiene dentro de su área de influencia, ¿sí?, de todos esos recursos, porque una vez que nosotros tengamos una corrección del suelo, comencemos ese manejo del suelo adecuado, vamos a tener como resultado un impacto también en la cantidad de agua que esté presente, en la productividad que tengamos, por lo que es muy indispensable una observación más detallada de lo que es el suelo. Sabemos que es muy importante la productividad, sabemos que el rendimiento es de suma importancia para muchas familias porque es de donde obtienen los recursos para vivir, pero si no tenemos la capacidad de mantener las características del suelo, pues ese rendimiento se va a ver disminuido o nos va a obligar a ingresar un mayor recurso para mantener los niveles de fertilidad o al menos nutrir a la planta con lo que requiere. Y generalmente, insisto, pues son peleas entre la planta, bueno, peleas entre comillas, entre la planta y los pocos microorganismos que existan. ¿Por qué? Porque todos los fertilizantes que se apliquen sí van a ser aprovechados por la planta, pero como el suelo está decadente, pues lo poco que caiga va a también ser aprovechado por microorganismos. Y entonces aquí va a haber una disputa entre esos microorganismos y la planta por la asimilación de los nutrientes. Ahora debemos reconocer que algunas condiciones, como un pH ácido o como un pH alcalino, también puede provocar que muchos de esos fertilizantes simple y sencillamente no funcionen al 100%, que de por sí no funcionan al 100%. Entonces, esto es una situación que generalmente no se observa, desgraciadamente, que se tienen muchos problemas para lo que es el control o el manejo del suelo, ¿sí?, y simple y sencillamente nos dedicamos a la producción. Debemos recordar ese último punto que tengo en esta diapositiva. El suelo es una fuente rica de vida, siempre y cuando la estemos manteniendo en las condiciones más adecuadas. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Del suelo depende entonces todo lo que nosotros estemos haciendo en él, ¿sí? Tenemos que hay especies que tienen una capacidad de asimilación de nutrientes muy alta, una necesidad de mantenerse con nutrientes también es una situación que requiere un cultivo, es muy elevada,
Por ejemplo, todos aquellos cultivos de tubérculo generalmente requieren mayores cantidades que otro tipo de especies. Entonces, esta situación también es dependiente del tipo de especies que se estén desarrollando. Debemos recordar que el suelo es como una esponja. Eh, y esto también debemos reconocerlo, perdón que haga tanto esta referencia, va a ser una esponja siempre y cuando esté sano, siempre y cuando tenga lo necesario para poder tener esa capacidad. ¿Por qué se hace referencia a que es como una esponja? Porque va a tener la capacidad de retener humedad y va a tener la capacidad de retener los nutrientes que son esenciales para la planta. Entonces, si nosotros mantenemos esas condiciones, si nosotros mantenemos esas características, pues vamos a tener que la protección contra enfermedades, contra plagas, va a ser mucho mejor. Vamos a tener un mejor desarrollo, una menor incorporación de productos controladores de plagas y enfermedades, incluso hasta de maleza. Si nosotros protegemos correctamente el suelo, tendríamos sin ningún problema una corrección contra el desarrollo de especies que no son realmente benéficas para el cultivo. Y además debemos reconocer que todos estos manejos que nosotros podemos dar pueden provocar que el suelo sea un aislante entonces contra todo este tipo de problemas. Incluso podríamos hablar de lo que son las temperaturas, un aislante de la temperatura. Suelos que tienen una buena protección, un buen contenido de materia orgánica, retienen suficiente humedad y provocan entonces que las temperaturas sean realmente adecuadas, muy frescas para el desarrollo de las especies cultivadas. Ya les comentaba, comúnmente en un suelo que está en buenas condiciones, la temperatura es generalmente 2 grados por abajo, 2 o 3 grados por abajo de lo que es la temperatura ambiente. Y esto se lo da, o eso es gracias a la cantidad de humedad que puede tener un suelo. Hay suelos que nosotros podemos comenzar a manejar, como lo podemos ver aquí en este esquema. Nosotros podemos comenzar a manejar un suelo que tiene una condición de vegetación natural, ¿sí? Podemos comenzar entonces a explotar esas especies, a tomarlas porque a lo mejor tienen un beneficio para la salud o para la alimentación. Y esa región donde se comienzan a tomar esas especies, pues se empiezan a eliminar materiales que pues permiten la mantención del suelo. Entonces, podemos observar en la segunda imagen que cuando ya eliminamos una parte de esas especies, pues el suelo comienza un problema de degradación, comienza el proceso de erosión. Como seguimos o podemos continuar con la explotación de estos suelos, entonces, o de estas especies vegetales, entonces vamos a provocar que el suelo continúe desnudo. Y si se va desnudando, entonces nosotros vamos a tener como consecuencia lo que viene en la tercera imagen, que mucho de este suelo simple y sencillamente se pierda porque nosotros lo explotamos. ¿Cómo puede ser esta explotación? Insisto, podemos encontrar especies que son benéficas, ¿no? Porque tienen alguna propiedad y pues simple y sencillamente la cosechamos o la levantamos y dejamos el suelo parcialmente desnudo. Podemos tener animales. Los animales van a consumir, consumen de manera indiscriminada, por lo que en muchas ocasiones dejan zonas completamente desnudas y viene un proceso de degradación. ¿Qué sucedió con todo este suelo que probablemente le llevó cientos o miles de años? Pues simple y sencillamente se pierde. ¿Cuánto tiempo se va a llevar para recuperarse? Pues tal vez igual, cientos, miles o millones de años para que nuevamente tengamos un suelo en una zona que ya se perdió por completo. Entonces esto es algo que nosotros debemos siempre observar, reconocer, y es un impacto que no solamente ocurre de manera natural donde quitamos especies nativas, sino también en los suelos agrícolas. En este caso, cuando nosotros dejamos en barbecho el suelo, generalmente cuando se deja en barbecho el suelo, comúnmente se observan suelos desnudos y esto provoca un proceso de erosión. Nosotros no nos damos cuenta, pero la capa superficial, la capa arable, pues va disminuyendo en grosor y esa disminución va provocando entonces que vayan perdiéndose una buena cantidad de nutrientes. Entonces nosotros siempre debemos mantener un suelo o deberíamos mantener un suelo completamente cubierto, con una cubierta vegetal
O si es posible la permacultura, pues aplicarla, practicarla, porque es una forma de mantener realmente las características y condiciones del suelo, siempre con un beneficio, que es un producto cosechado. Entonces es una buena opción. Cuando hablamos entonces de la salud del suelo, debemos reconocer que el suelo debe estar en equilibrio, tanto físico, químico como biológico. Nosotros vamos a tener que los suelos que estén pobres, que estén enfermos, pues siempre van a ver afectado o van a ver todo ese efecto de esa pobreza, de esa enfermedad en la producción. Nosotros podemos tener suelos con características de suelos grises, de suelos con pHs ácidos, y comúnmente la producción de esos suelos, si no se les incorpora adecuadamente la cantidad de fertilizantes, pues va a ser realmente muy baja. El rendimiento es el que se ve afectado. Cuando se habla de un suelo, de la salud del suelo, pues se hace la comparación de lo que es un ser humano. Cuando ustedes están completamente sanos, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Pueden subir, bajar, salir, hacer cualquier actividad sin ningún problema, cuando están sanos. Pero cuando están enfermos, muchas veces a lo mejor la enfermedad nos tira en la cama y de ahí no nos levantamos. Exactamente es lo mismo que ocurre con el suelo. Por eso se hace referencia a ese término, salud del suelo, porque cuando un suelo ya está en una condición de degradación bastante elevada, es cuando tenemos entonces que los suelos no pueden dar lo que realmente daban en años pasados. Los rendimientos que daban en su época de mayor capacidad ya no se dan, ya no se tiene esa capacidad, por lo que su rendimiento cada vez o el rendimiento de los cultivos cada vez va disminuyendo de manera gradual. Aquí podemos observar algunos factores y cómo afectan entonces directamente a la productividad. Como agrónomos nos vamos a enfocar más a eso, ¿sí? Yo les mencionaba, les hablaba de cuestiones medioambientales, del cambio climático y todas esas cosas, sí, pero si nosotros mantenemos el suelo, vamos a tener un rendimiento y al mismo tiempo a mantener las condiciones medioambientales. Entonces aquí, ¿cómo vamos a provocar un efecto en la productividad? Si hablamos de erosión, es decir, procesos de degradación, de erosión, remoción extremo de nutrientes, la desertificación, lo que les hablaba de especies nativas que nosotros comenzamos a aprovechar y a dejar completamente limpio un espacio, una superficie, pues podemos provocar una desertificación. La acidificación, esto va más encaminado a la productividad, la compactación, el uso indiscriminado de maquinaria, la pérdida de materia orgánica, esta se va perdiendo de manera gradual, ¿sí? Y generalmente no se va incorporando una mayor cantidad para que se satisfaga la cantidad de materia orgánica. Cuando utilizamos aguas de mala calidad que provoquen salinidad o cuando estamos utilizando también de manera indiscriminada productos sintéticos para la protección del cultivo de plagas, enfermedades, malezas, pues vamos a tener una acumulación también de plagas, de elementos tóxicos. Entonces, todos estos elementos, todas estas características, como ustedes pueden observar, ahí tenemos la flecha con un símbolo de menos, vamos a tener como consecuencia una menor productividad. Sin embargo, si nosotros estamos realizando una labranza mínima, siempre y cuando sea posible, lógicamente, que estemos haciendo rotación de cultivos, ¿sí? Que no simplemente estemos con una misma especie todos los años, mantengamos, si es que es un suelo con una deficiencia en cuanto a textura, pero que podamos darle un buen movimiento del agua a través de lo que es el dren, pues nosotros vamos a entonces a provocar que no haya acumulación, que no haya encharcamientos, ¿verdad? Entonces un buen drenaje, que nosotros estemos incorporando una muy buena cantidad de residuos en el suelo, residuos orgánicos, lógicamente, eliminando al mismo tiempo también cualquier tipo de residuo, cualquier basura que nosotros podríamos también depositar en el suelo, eliminando todo ese tipo de materiales, que conservemos el agua, es decir, que no estemos aplicando más de lo que necesita realmente el cultivo en zonas donde sean condiciones, por ejemplo, de pendientes muy pronunciadas, pues establecer algún sistema como son los sistemas de terrazas para evitar mayor pérdida de erosión,
En algunas zonas donde la pendiente no es tan pronunciada, pero sí existe pendiente, pues evitar simplemente el sembrar al contorno, sino que hacer una siembra a nivel, ¿sí? A través de curvas a nivel que nos permitan mantener también ese suelo, que no se erosione, estar incorporando enmiendas orgánicas, estiércoles, cualquier tipo de fuente orgánica extra a lo que son los residuos de cultivo, y darle un manejo de acuerdo a las condiciones climáticas al suelo, pues vamos a tener como resultado un aumento en la productividad. Muchas de estas prácticas, pues generalmente pues, no se hacen, y pues es lo que está provocando entonces que los suelos vayan disminuyendo su productividad. Pero aquí podemos observar todo tipo de actividades que podemos realizar. Algunas probablemente provoquen una inversión, sí, no muy alta, pero sí una inversión. Por ejemplo, simplemente trazar las curvas a nivel es un proceso que no es tan sencillo, pero tampoco es un proceso que nos cueste muchísimo dinero, ¿verdad? Las terrazas también son procesos que sí, ahí sí cuestan un poquito de más mano de obra, porque una terraza pues muchas veces no se construye sola, ¿sí? O las condiciones nos obligan a tener que utilizar más mano de obra para poder establecer ese tipo de agricultura de conservación. Les decía, la labranza mínima donde sea posible, porque no todos los suelos se prestan a una agricultura con labranza mínima o labranza cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay condiciones texturales que nos impiden el establecimiento de una agricultura con labranza mínima o labranza cero. Entonces, son características que nos van a llevar a una situación donde el suelo va a ir ganando, ¿sí? Va a ir obteniendo características muy benéficas, y en este caso estaríamos hablando de que el suelo puede ir obteniendo mayor profundidad. ¿Por qué? Porque su evolución con la materia orgánica, con la rotación de cultivos, con el manejo adecuado, nosotros vamos a ir provocando que el suelo vaya entonces ganando mayor profundidad, que el suelo vaya ganando también una mayor presencia de materia orgánica, provocando entonces que el suelo sea un tanto más oscuro. Cuando el suelo es más oscuro, sabemos entonces que tenemos un suelo relativamente más sano, ¿sí? Con materia orgánica. Y esa materia orgánica nos va a permitir una retención de humedad, ¿sí? Sin ser excesiva. ¿Por qué? Porque recordemos que la materia orgánica, cuando está presente, nos permite una muy buena circulación del agua, también del aire. Por lo tanto, tendremos suficiente humedad para que se dé un buen proceso de intercambio, para que suceda una buena nutrición en los cultivos, ¿sí? El suelo va a tener una estructuración, pero no va a ser una estructuración con una consistencia muy alta, es decir, muy firme. Vamos a tener un suelo que va a formar agregados, pero que se van a deshacer con mucha facilidad. Se van a perder con mucha facilidad esas estructuras cuando se tenga una cantidad de humedad muy alta, pero al mismo tiempo darle un buen anclaje a la planta sin que ésta tenga problemas de acame. Cuando el suelo tiene esas características, entonces la actividad biológica se va a incrementar. Vamos a ver una mayor cantidad de lombrices, vamos a ver una mayor cantidad de insectos, pero insectos que no son dañinos para el cultivo, sino insectos que se encargan de hacer el primer proceso de descomposición de toda esa materia orgánica. ¿Sí? Insectos que son benéficos. Entonces, las lombrices, sabemos, son muy benéficas en el suelo, nos permiten degradar gran parte de esa materia orgánica e incluso enriquecer toda esa materia orgánica, porque sus desechos tienen una mayor riqueza que la materia orgánica cuando está al principio. Entonces, todos esos componentes van a dar como resultado un material con excelentes características. Dice ahí que incluso puede tener una sensación grasosa y darnos como resultado pues un suelo que tenga toda la actividad biológica necesaria para que se pueda desarrollar un cultivo. Bueno, aquí yo les estoy poniendo una imagen de una zona forestal, se ve ahí un árbol, pero vamos a provocar que este suelo tenga las condiciones adecuadas para el desarrollo de las especies cultivadas. ¿Cuáles son las condiciones entonces que nosotros debemos darle al suelo para poder tener o alcanzar al menos una condición bastante aceptable, y que nuestros suelos pues más o menos se vean como este que se puede observar aquí, con mucha lombriz, con un color muy oscuro,
con una estructuración adecuada, pues nosotros debemos tener en primer lugar que el suelo pueda descansar. ¿Sí? El barbecho tiene que realizarse año con año si es posible. ¿Sí? Esto del barbecho tiene que hacerse también cuando, perdón, con suficiente cubierta vegetal. Aquí ustedes pueden observar que incluso se pueden ver pastos, pero tenemos también una buena cantidad de rastrojo. En este caso, la imagen tal vez no nos ayude en cuanto al rastrojo, porque el rastrojo, si es posible reducir su tamaño, sería mucho mejor. Simplemente dejar la caña, por ejemplo, aquí del maíz, pues no es tan benéfico. Sería muchísimo mejor si todo este material fuera reducido a lo más posible, ¿sí? El tamaño más pequeño que sea posible, pues sería lo ideal, pero que permaneciera cubriendo completamente el suelo. Esa sería una. El suelo, cuando está desnudo, aumenta drásticamente su temperatura. Al aumentar la temperatura, muchos microorganismos del suelo desaparecen, ¿sí? Porque no soportan temperaturas muy elevadas, por lo que es indispensable que se mantenga cubierto el suelo para que mantenga humedad y se mantenga fresco. Esa sería una condición. Dos, evitar este tipo de prácticas. Aquí nosotros podemos observar que es un cañaveral, ¿sí? Que se tiene que aplicar fuego. Esto porque es obligatorio, si no sería muy complicado la cosecha. Aquí sí se tiene que realizar. Pero si es necesario, ¿sí? O si tengo mucho rastrojo o no sé, pasto, cualquier tipo de material, evitar realmente hacer este tipo de prácticas. Ya se los mencionaba, simplemente con que el suelo esté desnudo, la temperatura del sol va a provocar que muchos microorganismos mueran. Ahora imagínense con el fuego. El fuego va a ser peor. El fuego va a provocar una pérdida todavía más grande. Y además vamos a provocar que muchos nutrientes se volatilicen, se pierdan. Entonces, es una de las prácticas, de las peores prácticas que se pueden hacer en un terreno agrícola. Entonces, se debe evitar por completo el realizar la quema de rastrojos, la quema de maleza. Queremos eliminarla, pues mejor tratemos de molerla, ¿sí? O tratemos de incorporarla con ayuda de la maquinaria, pero nunca hacer una quema de lo que son materiales secos. El realizar actividades de conservación. Aquí, por ejemplo, esto es lo que yo hago mención de lo que son las curvas a nivel. Ustedes pueden ver que el cultivo va en líneas que están un tanto sinuosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se está realizando una agricultura al contorno. En este caso, simplemente una agricultura en contorno me podría mostrar curvas o líneas que son paralelas, que no hay diferencias en cuanto a esa sinuosidad que les estoy mencionando, por lo que no estaríamos hablando de un sistema correcto de conservación. Aquí se supone que cada punto va a tener una condición de elevación exactamente igual, por lo que le permitiría entonces al suelo mantener una muy buena cantidad de él sin que se pierda por lavado. Entonces, esta sería una condición bastante importante que si es necesario, que si se tienen condiciones como esta, pues realizar una agricultura al nivel, ¿sí? Cultivo en fajas, cultivo en terrazas, cultivo en bordo trinchera. Entonces, según las condiciones del medio, establecer un sistema de conservación que evite la pérdida de suelo. Otra, el mantenimiento de la materia orgánica, ¿sí? Evitar mover en muchas ocasiones el suelo, ¿sí? Es la forma de mantener ese contenido de materia orgánica. Entonces, se les hablaba hace un momento de lo que era la agricultura de labranza cero, labranza mínima, pues es lo que nosotros deberíamos estar realizando. Aquí ustedes pueden observar cómo todavía se ven las cañas del cultivo anterior, del maíz. Y ahorita, bueno, en esta imagen se está observando un nuevo cultivo. Ahí se pueden observar que simple y sencillamente se hizo la siembra, no hubo un movimiento de suelo muy drástico, se fue perfectamente cubierto, lo que permite entonces un mantenimiento de humedad, mantenimiento de nutrientes y mejora en el control de plagas como maleza.
¿sí? Entonces, este tipo de actividades también, incorporación de materiales orgánicos, mantenimiento de suelos completamente cubiertos a pesar de que ya estén realizándose como tal agricultura. El uso correcto de lo que son este tipo de productos. Yo no estoy diciendo se deben evitar, simple y sencillamente se deben utilizar de manera adecuada, cuando los necesite y las cantidades que nos recomiendan. Una situación que he visto que es muy común es que pues me recomendó el técnico X cantidad, pues le voy a agregar un chorrito más para que tenga realmente efectividad. Debemos evitar ese tipo de cosas. Si ya nos recomendaron una dosis, respetemos las dosis, ¿sí? Si no tenemos idea de cuánto aplicar, pues acerquémonos con las personas que nos puedan ayudar. Esto es lo que debemos siempre inculcar en los productores porque ese sí es un problema bastante grave. Ustedes pueden visitar algunas zonas, algunas regiones y se ven cantidades muy grandes de residuos de este tipo por las cantidades tan grandes que se están aplicando. Entonces debemos tener mucho cuidado en el manejo de todo este tipo de productos. Yo no estoy en contra de su utilización, simplemente estoy a favor de su utilización, pero de manera adecuada, sin excesos, únicamente lo que se necesita. Y finalmente, ¿qué otra cosa necesitamos? Tener un registro. ¿Cuántos productores que ustedes conozcan o ustedes mismos, si es que se dedican a la producción, tienen registro de todo lo que han aplicado durante los últimos, ya no digo 20 años, los últimos 5 años? Es algo que no se tiene, es algo que no se maneja. Entonces, comúnmente se piensa que simplemente porque se trata, por ejemplo, de, como en este caso esta hoja, se trata de un fertirriego, de una zona de invernadero, pues es la única zona donde se deberían llevar este tipo de controles. Y no es así. En todo tipo de agricultura, ya sea intensiva o extensiva, debemos tener un control de lo que estamos aplicando, incluso de los rendimientos, cuánto obtuve el año anterior, cuánto obtuve hace 2 o 3 años, para que de esta manera podamos ir corrigiendo los suelos a partir de la información que se tiene y no simplemente a cada año estar haciendo una revisión o una idea de cuánto queremos producir, ¿sí? Y a partir de ello, pues simplemente establecer cuánto vamos a aplicar. Debemos reconocer todo lo que hemos tenido, todo lo que se ha realizado, cómo se ha obtenido, para poder entonces tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer para mantener las condiciones adecuadas de nuestro suelo. De esta manera, con un reconocimiento, con una bitácora, podríamos corregir o mantener las condiciones de nuestro suelo sin tener excesos, sin tener deficiencias. Y pues esto sería de manera muy general. Este tema realmente es muy, muy amplio. Les digo, en la reunión, en el congreso que tuve hace unos días, se hace, se hay un montón de información sobre este tipo de manejo del suelo, pero pues es simplemente una forma de que tengamos conocimiento de qué está sucediendo, cuáles son las condiciones del suelo, cómo debemos manejarlo y pues tener una mejor idea de qué debemos hacer si es que alguno de ustedes se dedica a la parte del extensionismo o si se dedican a la producción, ¿sí? Este sería entonces nuestro último tema sobre lo que es la salud del suelo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, adelante. Profe, bueno, Sí, es que yo apenas había hecho bueno, había leído que la práctica de quema en los cultivos, bueno, no en los cultivos, sino que ya está después en la de la limpieza, puede ser benéfica para el suelo ¿en qué sentido sería benéfica, Rocío? porque, bueno, yo no digo que sea así, Sí, pero pero estaba leyendo que es le ayuda por lo del carbón, hace que, este, déjeme, le busco a ver dónde está. Um,
no la encuentro donde la puse. Bueno, es que decía que ayudaba por algo que facilita el carbón. Mira, en lo que lo encuentras yo te comento lo que sé. En algún tiempo sí se comentó, se dijo eso. Sabemos, sí, que la descomposición de la materia orgánica es un proceso que incluye lo que es la mineralización. ¿Qué es la mineralización? Ya lo mencioné, ya saben, es el paso de un componente orgánico a ser ahora un componente inorgánico. Recordemos que la planta, ¿sí? No sé si lo sepan, si ya lo saben, pues simplemente recordemos que la planta no consume nada orgánico. Todo tiene que ser inorgánico, ¿sí? Por lo que es indispensable que se dé un proceso de mineralización. ¿Qué sucede con el fuego? El fuego es un proceso de descomposición muy, muy rápido, muy veloz, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el cuerpo de una especie vegetal, ¿sí? Lo va a transformar en cenizas rapidísimo, de una manera inmediata. Muchos de los elementos que están contenidos, ¿sí? Más bien todos los elementos que están contenidos en esa especie vegetal, van a pasar, insisto, de esa parte orgánica a una componente inorgánico y pueden ser aprovechados inmediatamente por la planta, ¿sí? Por la nueva planta que se establezca. Sí, pero, insisto, en el punto de yo con el fuego puedo provocar que una muy buena cantidad de microorganismos desaparezcan del suelo. ¿Tengo una ganancia de nutrientes por quemar el rastrojo? Sí, pero si nosotros analizamos, y se ha hecho, ahorita no tengo un documento que les pueda proporcionar de manera inmediata, pero comúnmente la cantidad de nutrientes que se aporta por la ceniza no se compara con un proceso de descomposición normal. Además, muchos de los elementos contenidos en las especies vegetales se pierden por volatilización. Incluso se pierden por un viento ligero, porque estamos hablando de cenizas. Y las cenizas pueden ser levantadas por el viento con mucha facilidad. Entonces, es una práctica que se decía, o incluso actualmente todavía se menciona, que es una práctica común y necesaria en zonas forestales. Y, necesaria en zonas forestales. ¿Por qué? Porque es la forma en la que podrían obtener todas esas especies, todos esos matorrales, ¿sí? Pueden obtener una cantidad de nutrientes más o menos aceptable. Por eso es indispensable en algunas ocasiones que un incendio se provoque o esté presente en una zona forestal para que haya una presencia nuevamente de nutrientes. Pero insisto, no es muy recomendable por esa cantidad de microorganismos que mueren, que desaparecen, ya cuando hablamos de un terreno agrícola. Entonces, imagínense, y yo les comentaría, si en alguna ocasión o si ya tuvieron la oportunidad de visitar, por ejemplo, un cañaveral como el que yo les mostraba aquí, si ustedes observan esos suelos cuando todavía no siembran, se ven suelos completamente masivos, sin estructura, de color gris, sin actividad biológica. Si ustedes quisieran cavar una pequeña cepa, les costaría una cepa nada más de 20 por 20, ¿sí? Por 20 de profundidad les costaría mucho trabajo porque son suelos muy compactos, porque son suelos que no pueden tener la suficiente porosidad simple y sencillamente porque pierden constantemente los pocos microorganismos que están presentes por el fuego. Son suelos muy, muy feos, muy degradados de verdad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de materiales
comúnmente se están manteniendo los cultivos, pero por la cantidad de fertilizantes. Yo personalmente, ¿sí?, no dudo de la información que haya leído Rocío, pero yo personalmente no recomendaría para nada una quema de rastrojo o una quema de maleza por toda esa situación. Cuando estaba en la maestría, una información que leía en su momento, tenía que investigar de microorganismos, pues mi tema fue precisamente de los microorganismos del suelo, fue que simplemente el fuego representaría para los microorganismos lo que para nosotros representarían 10 bombas atómicas. Así lo comparan. Entonces, imagínense lo que puede ocurrir con toda esa microflora, microfauna, simplemente porque nosotros quemamos todos esos residuos. ¿Sí? Sí existe una presencia de nutrientes, sí existe. Sí va a haber una mayor presencia de carbono, por supuesto que va a haber carbono. Pero ¿qué va a suceder si nosotros en el suelo vamos a tener ese carbono, pero tenemos deficiencia de nitrógeno? ¿Cómo va a ser la relación carbono-nitrógeno del suelo? Va a ser muy alta. Entonces, si tenemos relaciones carbono-nitrógeno del suelo muy elevadas, recordemos que son condiciones para que el poco nitrógeno que caiga en el suelo no sea aprovechado al 100% por la planta y sea más aprovechado por los microorganismos que todavía quedan que por la planta. ¿Sí? Entonces tiene ahí sus cosas que yo no podría asegurar o decir que sí deberíamos trabajar con fuego. Yo creo que es mejor evitar trabajar con fuego, Rocío. Ok, sí, profe. Ya la encontré. Es que dice que bueno, las cenizas, pueden ayudar a incrementar el pH del suelo y mejorar la fertilidad del suelo. Les voy a mostrar una imagen, no recuerdo si ya se las había mostrado. Creo que sí, ya se las había mostrado. Aquí tengo. Sí, se las mostré porque fue cuando les comenté que había ido a Mexicalcingo. Aquí tengo esta imagen. Observen nuevamente que la parte superior es donde tengo la parte quemada y dónde está la actividad de estos microorganismos. Está en la parte no quemada. ¿Por qué se desarrollaron rápidamente? Porque, como bien dice Rocío, vamos a tener una mayor cantidad de nutrientes debido a que la superficie, ¿sí?, que es donde se ve todo esto de color grisáceo, está quemada y tiene una mayor presencia de nutrientes que se liberaron de toda esa materia orgánica que se quemó. Pero observen que lo que son las hifas de estos hongos están en la parte no quemada. Están en la parte donde se tienen condiciones bastante aceptables. ¿A qué me refiero? Que en este punto, a pesar de que es muy poca profundidad, a esta profundidad se tienen pHs de 5, mientras que esta parte quemada no podría desarrollarse perfectamente el hongo. ¿Por qué? Porque el pH en esta parte tiene un valor muy cercano a 7. Entonces, un hongo jamás se va a reproducir en un suelo que tenga condiciones alcalinas o muy cercanas a la neutralidad. Generalmente se va a desarrollar en condiciones de acidez. E insisto, ¿dónde están todas estas hifas? Se encuentran en la parte ácida. En la parte superior se encuentran sí ya los cuerpos del hongo como tal, pero pues aquí no están asimilando nutrientes, están asimilándolos en la parte baja, por lo que nosotros podemos observar que es correcto lo que mencionan. El pH se va a ir un poco más cercano a la neutralidad, incluso ligeramente alcalino, manteniéndose condiciones bastante aceptables para el desarrollo de la planta. Pero también recordemos que todo este suelo se tiene que mezclar. Entonces, una vez que este suelo, déjenme ver, vamos a ver si tengo otra imagen. Ahí está.
Ahí ustedes pueden observar que toda esta región fue la parte que se quemó. Pueden observar el color completamente diferente al color que se ve en el fondo. Es un color más oscuro. No sé si tenga otra. Ahí se puede notar un poquito mejor. El color es un poco más oscuro. Aquí en la parte media se ve una parte todavía quemada. Entonces, sí hay un cambio en el valor del pH. Sí, ahí está. Tenemos una condición más alcalina en la superficie, pero únicamente en la superficie donde tuvo efecto el fuego. Ya cuando estamos hablando de toda esta región donde se puede observar que no hubo efecto, comúnmente se tienen valores de pH un tanto más ácidos. Pero, insisto, no es nada recomendable. Creo que ahí se puede notar perfectamente cuáles son las diferencias. El suelo quemado se ve muy compacto, sí, muy seco. El suelo que no tiene ningún efecto por el fuego se ve completamente oscuro, incluso hasta un poco alejado, pero sí se puede notar una mejor condición, no se ve tan agrietado, se ven más o menos agregados ahí formados, por lo que, insisto, es una situación sí que puede beneficiar, pero el beneficio, eso sí les puedo asegurar que el beneficio es por un periodo muy corto. Estoy hablando de días nada más. No estoy hablando de un periodo de meses. Son unos cuantos días ese beneficio y se pierde. ¿Sí? Entonces, no podría. Insisto, personalmente yo no recomendaría para nada la utilización del fuego. ¿Dudas? Profe, yo tengo una, bueno, no es respecto al tema, pero este, a inicios del semestre repetí el tema de Bokashi y nos comentó que nos pasaría un manual para hacer compostas y eso. Es Sí. cierto, no se los pasé, ¿verdad? No, profe, sería tan amable de pasárnoslo. Por aquí no tenía. ¿Algún otro comentario?